Ahí va. Bueno, la idea para la clase de hoy va a ser hacer algunos ejercicios de la guía 3 que trata de entropía de información. En particular, vamos a hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 5, el ítem B. Estos dos ejercicios tratan de procesos de Markov. La otra vez, Guillem me estuvo contando un poco la idea general de toda la guía, y la idea en general, valga la redundancia, es hacer más o menos las mismas cuentas que explicó en el PDF la otra vez. Sin embargo, estos dos ejercicios tratan de procesos de Markov. Entonces la idea para hoy es tratar de contar un poco de qué tratan estos procesos, y ya con eso podrían hacer toda la guía. Entonces, bueno, vamos a empezar primero por el ejercicio 1 y después vamos a hacer el 5. ¿Sí? El diagrama para la clase de hoy va a ser, primero que todo, contar un poco, así en forma general, qué es un proceso de Markov y cómo se relacionan en cuanto a términos probabilísticos. O sea, esto no es nada que no hayamos visto. Pero lo que sí voy a hacer, más que nada, es concentrarme en el tema de la notación, que van a ver que es bastante importante en esta guía. Esta es la primera parte de esta primera sección. Después sí voy a hacer el ejercicio 1. Y después, ya que en la guía no hay mucho más de Markov, me pareció copado contar también unas cositas extras que pasan cuando uno trata con procesos markovianos. Así les queda como datos de color. Después la idea, básicamente, va a ser tomar el logaritmo de eso y hablar en vez de probabilidad de entropía. Y de eso va a ser el ejercicio 5. Entonces, bueno, vamos a arrancar ya propiamente con los ejercicios. Primero de todo, como dije, voy a hacer un compendio y un resumen de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y más que nada, a qué llamo probabilidad en cuanto a tema de notación, etc. Y después sí vamos a leer los ejercicios en particular. Entonces, bueno, para arrancar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un proceso de Markov? Bueno, en realidad, cuando uno habla de proceso de Markov, está hablando de un caso particular de algo más general, que es procesos estocásticos. No sé si con Esteban estuvieron viendo un poco esto, yo calculo que sí, pero los procesos estocásticos son aquellos donde las variables son aleatorias. Nosotros ya lo estuvimos viendo en realidad, pero solo que los llamamos procesos aleatorios, ¿sí? Muchas veces van a encontrar en la literatura que se llaman procesos estocásticos o procesos aleatorios, etc. ¿Sí? O sea, es la idea que venimos llevando hasta ahora. En general, estos procesos van a depender de un parámetro real, ¿sí? Para lo que vamos a trabajar en la guía, vamos a concentrarnos en el tiempo. Entonces, de esta manera, si yo denoto como P de x1, t1, lo que estoy diciendo es que esta es la probabilidad o la densidad de probabilidad, depende del caso, de que la variable aleatoria, x grandota, que depende del parámetro real t, tome el valor x1 a tiempo t1. Después más adelante van a ver que esta notación la voy a comprimir un poco porque si no vamos a tener índices por todos lados. Pero para que se entienda de qué estamos hablando, primero arrancamos con esto. De esta manera, si en vez de considerar un solo tiempo consideramos dos, vamos a llamar P de x1 t1, x2 t2 a la probabilidad, o la densidad de probabilidad, de que la variable aleatoria x tome el valor x1 a tiempo t1 y x2 a tiempo t2. Obviamente la generalización va a ser x1, xn, en donde van a ser para tiempos t1, t2, tn, donde toma los valores x1, x2, xn. Ahora bien, hasta acá simplemente fue de, de notaciones o nombres simplemente. Vamos a ver un poco mejor qué propiedades tienen estas probabilidades, que van a ser lo que van a tener que usar a lo largo de toda la guía esta, ¿sí? Las propiedades las enuncié de una forma matemática, como por ejemplo la primera que se llama permutación, y también una forma artística, que a pedido del público volvieron las tortugas ninjas, exactamente como dice ahí Nicolás, dice, se llama Leonardo, así que bueno, a pedido del público enumeré estas propiedades, así le damos un poquito de no sé, color, digámosle. Bueno, la primera propiedad es la propiedad
artística Leonardo o la propiedad permutación, que es básicamente que si tenemos la probabilidad de x1, t1, x2, t2, xn, tn, es lo mismo si nosotros permutamos esas índices, ¿sí? Es decir, si yo llamo comprimidamente, digamos, x1, x2, xn, me da lo mismo si es xn, x1, xk, xi, x lo que sea. Esta propiedad pareciera ser medio insulsa, por decirlo de un modo, pero es muy importante, porque fíjense que lo que nos están diciendo esta propiedad es que la probabilidad, después vamos a ver que la entropía, no depende, o mejor dicho, es transparente a los nombres que les ponemos a los argumentos, ¿sí? Es decir, si yo considero la probabilidad x1, t1, me da lo mismo si es x2, t2 o si es lo mismo xi, ti. Acá lo que va a importar, después voy a retomar sobre esto, pero no es tanto el nombre x1, x2, xn, o xi1, i2, in, sino la cantidad de variables que estamos considerando, ¿sí? Eso va a ser más importante después cuando consideramos probabilidades conjuntas. Bueno, la segunda propiedad, que se llama propiedad de compatibilidad o marginalización, más sencillo, o un nombre artístico como la propiedad Rafael, es que si nosotros tenemos una probabilidad x1, t1, xj, tj, donde j es menor que n, obviamente, o sea, estamos dentro de estas n variables, entonces integramos en una variable xj más 1, entonces nos desprendemos de esa variable y obtenemos x1, t1, xj, tj, que es la marginalización usual que estamos habituados. Fíjense que yo acá lo puse para integrales en un caso continuo, pero obviamente el caso discreto también va a valer, que es los casos que vamos a trabajar en esta guía, ¿sí? Son todos discretos. La tercera propiedad es la propiedad, o mejor, no es ninguna propiedad, ¿no? Pero es simplemente para recordar la probabilidad condicional, cómo se define, o la propiedad de Miguel Ángel también, y se define de la siguiente manera. Si tenemos la probabilidad de que pase x1, t1, que pase xn, tn, eso es la probabilidad de que pasen todos estos eventos, dado que pasaron x1, xk, por la probabilidad de que pasen esos eventos, ¿sí? Básicamente lo que estamos diciendo es que la probabilidad condicional AB es la probabilidad de que ocurra A, dado que ocurrió B. Esta probabilidad de acá sería la probabilidad conjunta, es decir, la probabilidad de que pase A, B, y del lado derecho sería la probabilidad de que pase A, dado B, por la probabilidad de que pase B. ¿Sí? Es simplemente el teorema de Bayes enunciado en términos en vez de A, B, de forma un poquito más general, por decirlo. La última propiedad, que no es una propiedad tampoco, es un poco de nombres en cuanto a estos procesos estocásticos. Muchas veces se habla que un proceso tiene memoria. ¿A qué nos referimos con que tiene memoria o no tiene memoria? Es lo siguiente. Si un proceso es completamente aleatorio, decimos que el proceso no posee memoria, ya que lo que estamos diciendo en esencia es que las probabilidades son independientes. Es decir, la probabilidad de tener x1, t1 y x2, t2 y xn, tn es lo mismo que la probabilidad de tener una por la probabilidad de tener otra por la probabilidad de tener otra. La forma que por ahí queda más evidente de por qué se dice que no posee memoria se ve en términos de la probabilidad condicional. Porque si consideramos la probabilidad de que pase xn, tn, dado que pasaron los anteriores, o sea, x1, t1, xn-1, tn-1, si decimos que no tiene memoria, entonces básicamente no le importa todo lo que pasó antes. Entonces la probabilidad de que pase xn, dado que pasaron las otras cosas, ese dado que no le va a importar y va a depender solo de sí mismo, por decirlo. Ahora bien, el siguiente orden, ¿sí? Esto recuerden que Guillem lo presentó como orden 1, orden 2, esto de acá fue el orden 1. El siguiente orden en esta jerarquía de procesos sería decir que ahora sí dependen de algo, y ese algo va a ser, el caso más sencillo, va a ser de a pares. Obviamente esto se va a generalización para que depende de
3 cosas, de a 4 y de a n cosas, y de eso se van a encontrar en la guía, ¿sí? Pero bueno, particularmente, el proceso de Markov es un proceso en donde las variables sí se ven influenciadas de a pares. Y vienen de la siguiente manera, ¿sí? Más precisamente voy a usar el proceso como donde las variables se ven influenciadas por la variable contigua, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que si yo quiero ver la probabilidad de que pase xn en el tiempo tn, dado que pasaron todas las anteriores, en el caso de un proceso de Markov en donde solo me importa la variable pegada, o sea, la variable continua, entonces solo me va a importar que la probabilidad de que pase xn-tn dependa de lo que pasó anteriormente, o sea, xn-1, tn-1. ¿Sí? A partir de esta última propiedad es que vamos a trabajar en el ejercicio 1 que viene a continuación. ¿Sí? Pero primero voy a hacer una pequeña aclaración que después más adelante voy a retomar. Fíjense que cuando yo dije en proceso Markov, dije que las variables se ven influenciadas por la variable contigua, ¿sí? O sea, la que está pegada. Yo acá no aclaré si es una variable que está antes o después, ¿sí? Sin embargo, acá cuando lo aclaro, estoy diciendo que depende de la variable anterior. Ahí Facu dice, uno asume que los TI son crecientes. Sí, estamos diciendo eso, pero vamos a ver más adelante que esto no es que nos está diciendo que hay una dirección de tiempo, ¿sí? Pero sí, implícitamente estamos diciendo que son crecientes y que hay como un orden, si querés, ¿sí? Después de retomar esto al final, ¿sí? Así que último lo volvemos a ver. Bueno, como decía, ¿sí? Por lo pronto vamos a concentrarnos en un proceso Markov como aquellos donde la variable depende de su inmediata anterior. Por eso acá lo enuncio como xn dado que pasó n-1, ¿sí? Bueno, como decía, ¿sí? Lo interesante de estos procesos es que podemos escribir la probabilidad conjunta, es decir, esta probabilidad de acá, en términos de las probabilidades para un tiempo y para dos tiempos. ¿Sí? Dos tiempos en el sentido de dado uno que pasó el otro, ¿sí? Esto es lo que trata el ejercicio 1. Nos pide que probemos que la probabilidad conjunta, es decir, x1, xn, se puede escribir en términos de la probabilidad para un solo tiempo y para la probabilidad conjunta xt dado que pasó x't'. Entonces, vamos a leer el problema 1 y vamos a hacerlo, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Igual, no dije nada nuevo, pero por las dudas, por si no queda algo claro, algo de notación. Perfecto. Bueno, entonces vamos a leer el problema 1, que dice lo siguiente. Nos dicen, consideremos un sistema en donde a medida que pasa el tiempo va cambiando el estado de forma aleatoria. Sigue decir que tenemos un proceso aleatorio o un proceso estocástico, como vimos recién, ¿sí? El sistema se dice que experimenta un proceso aleatorio, un proceso estocástico, etc. Y vamos a decir que procesos de Markov, si la probabilidad satisface esto acá, ¿sí? Hasta acá no es nada nuevo, simplemente lo que enuncié. Lo que nos pide es que demostremos que la probabilidad conjunta de n tiempos, es decir, la probabilidad de que pase x1 a t1, y que pase x2 a t2, y que pase xn a tn, se pueden construir a partir de estas probabilidades de acá, como dije, ¿sí? Fíjate acá, Facu, que sí está asumiendo que t es mayor que t'. O sea, está diciendo, en el caso de la probabilidad condicional, la probabilidad de que pase x en el tiempo t, dado que pasó x' en el tiempo anterior t'. ¿Está bien? Después vamos a retomar esto, pero bueno. Acá una pequeña aclaración en cuanto a la notación, ¿sí? Fíjense que acá figura una n minúscula, ¿sí? Van a ver en toda la guía que muchas veces figura un subíndice en la probabilidad, otras veces no, como pasa acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir esa subíndice? Bueno, por lo menos para mí me resulta medio redundante, ¿sí? Este índice quiere decir la cantidad de variables que estamos considerando. Es decir, Pn de x1, x2 hasta xn es
tener la probabilidad de n variables, ¿sí? De esta forma, esta probabilidad, la primera sería un P1, porque estoy en un solo tiempo, una sola variable, y esta segunda sería un P2, dado que estoy en T y en T', ¿sí? Estos simplemente nombres, y lo aclaro porque yo no los voy a tener en cuenta porque me parece que complica mucho la notación y le hace un montón de quilombo totalmente innecesario. Pero bueno, me pasé un poco. Ahí va. Bueno, problema 1 entonces, ¿sí? Como decía, primero de todo voy a hacer un pequeño uso de notación y es lo siguiente. En vez de llamar XJ, TJ, ¿sí? Voy a llamar simplemente como X mayúscula o X grande a todo ese par. Entonces la probabilidad conjunta de que la variable X toma el valor X1 a T1 y el valor X2 a T2 y así hasta N, simplemente voy a comprimir en X1, X2, Xn mayúsculas, ¿sí? Para no andar cargando por todos lados, porque van a ver que estas notas tienen un montón de ecuaciones, un montón de índices, un montón de cosas. Entonces, lo que podamos economizar, mejor. Bueno, entonces, habiendo hecho esta anotación, empecemos a resolver el ejercicio, ¿sí? Van a ver que no es nada complicado, pero hay que tener unos ciertos cuidados. Vamos a considerar la probabilidad de n tiempos, o n variables, si depende cómo lo quieran ver, y lo vamos a escribir en términos de la probabilidad condicional de esta manera, ¿sí? Es decir, la probabilidad de que pase x2 y x3 y xn, dado que pasó x1 por la probabilidad de x1. Hasta ahí no es nada nuevo. Lo que vamos a hacer ahora, obviamente, como se pueden imaginar, es escribir esto, esta segunda probabilidad del lado derecho, en términos también de la probabilidad condicional. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, básicamente la probabilidad de que pase x2, x3, xn, dado que pasó x1, por Bayes teorema que es lo mismo que la probabilidad de que pase x3 hasta xn, dado que pasaron x1, x2, y lo multiplicamos por la probabilidad de x2, x1. ¿Sí? Básicamente la probabilidad de A dado B es la probabilidad de AB dividido la probabilidad de B. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora bien, acá hay un pequeño, no sé si uso notación o convención o como quieran decirlo, pero simplemente lo aclaro por si esto no se ve, ¿sí? Fíjense que si llamamos a todo lo que está dentro de este paréntesis del lado izquierdo y B al evento de que ocurra x2, dado que ocurre x1, lo que nos dice la probabilidad condicional, que es la ecuación 14 enunciada totalmente general, fíjense que lo podemos escribir de esta manera. A era el evento x3 hasta el evento xn y B era el evento x2 dado que pasó x1. Lo que estoy diciendo acá y por qué vale la ecuación 12 es que dados los eventos x3 hasta xn, dado que pasó x2 y dado que pasó x1, obviamente va a ser lo mismo si yo le saco la barrita, ¿sí? O sea, es lo mismo que escribir x2, x1. Y bueno, si lo escribimos en el cociente, le queda de esta manera, ¿sí? Entonces, si acomodamos un poquito los xj, nos queda efectivamente la ecuación 12, que es lo que mostré recién, ¿sí? Esto simplemente lo aclaro para estas equivalencias, ¿sí? O sea, si lo queremos generalizar, la probabilidad de que pase algo, dado que ocurrió en otras cosas, obviamente lo mismo de poner dado que ocurre esto, y dado que ocurrió lo otro, y dado que ocurrió, y así hasta donde ustedes quieren. Pero bueno, perdón si esto fue un poco redundante o básico, pero valía la pena aclararlo por ahí. Bueno, hasta ahora fíjense que no usamos que el proceso de Markov. ¿Dónde entra en juego? Bueno, precisamente acá. Si el proceso es de Markov, entonces solamente depende del paso anterior. Esto es, que si estamos viendo la probabilidad de que ocurra x3, ocurra x4, ocurra xn, dado que ocurrió x1, x2, solo nos va a importar lo que ocurre en x2, porque es de Markov el proceso. Entonces, la ecuación 12 la podemos reescribir según la ecuación 16, de esta manera, en donde solamente me concentré en esta segunda parte, ¿sí? Bueno, si volvemos a la ecuación original, o sea, la probabilidad conjunta de 1 hasta n, nos queda todo esto de acá, ¿sí?
Fíjense que acá ya va apareciendo la probabilidad a un tiempo, que es P de x1, y la probabilidad a dos tiempos, es decir, la probabilidad de que ocurra x2 dado que ocurrió x1. ¿Cuál va a ser la idea ahora? Bueno, obviamente vamos a tener que repetir este proceso, pero ahora para esto de acá, y si hacemos lo mismo, obviamente nos queda la probabilidad de x4, y como es de Markov, solo nos va a importar x3, y al igual que antes nos va a salir la probabilidad conjunta, pero en este caso nos queda de x3, dado que ocurre x2. Bueno, si generalizamos esto, ¿sí? O sea, lo hacemos n veces, vamos a obtener que la probabilidad conjunta la podemos escribir en términos de la probabilidad a un solo tiempo y a dos tiempos, de acuerdo a la ecuación decimal, ¿sí? Que esto es lo que pedía el ejercicio. Fíjense que muchas veces cuando ustedes leen algún paper, libros, o mismo Esteban o lo que sea, muchas veces cuando el modelo trata un proceso de Markov, se dice que está tratando una cadena de Markov, ¿sí? Bueno, fíjense que la ecuación decimal es justamente eso, no es una cadena. Tenemos xn, dado que ocurrió xn-1, n-1 dado que ocurrió n-2, y así hasta 1. ¿Está bien? Por eso muchas veces van a ver cadena de Markov, etcétera. Bueno, es esto de acá, ¿sí? Es una cadena que nos va ligando desde el carácter, digámosle, 1 hasta el último, ¿sí? Y lo hacen de forma continua. ¿Alguna duda hasta acá? Juanma, ¿puedo hacer un comentario? Obvio, sí, sí. O sea, quería solo apuntar que también hay otra forma de llegar a esta ecuación que es posible que para algunos resulte un poquito más sencilla. O sea, Mm. si me dices, lo indico en un segundo, Dale, dale. a ver si puedo acá. O sea, tenemos la probabilidad de am, x1 hasta xn. O sea, hay otra forma de pensarlo, que es usar la condicional, pero siempre separando solo el primer elemento. O sea, esto lo puedo escribir así, como la probabilidad de x1 dados todos los anteriores hasta x, o sea, perdón, x1 no, xn N, sí. dados todos los anteriores por la probabilidad de los anteriores. xn-1. Y ahora, bueno, y ahora a este le puedo hacer la misma. O sea, esta de acá la puedo escribir como la probabilidad de xn-1 dados todos los anteriores por la probabilidad de todos los anteriores. O sea, esto lo puedo seguir, puedo iterar este proceso todas las veces que haga falta. Claro. Claro, ahí te queda como una cosa recursiva. Entonces, al final te queda como esta probabilidad, xn Sí. dado Ahí usas que es x. Markov. Exactamente. Todavía no uso nada, o sea, esto es completamente general, Sí, sí, sí. por la probabilidad de xn-1 dados los anteriores, x1 hasta xn-2, puntos suspensivos, a ver si puedo seguir así, puntos Sí. suspensivos hasta probabilidad de x2 dado x1 por la probabilidad de x1. No sé si se ve el final, se ve, ¿no? Yo lo veo, sí, sí. O sea, esta es una ecuación completamente general. Esto vale siempre, en cualquier caso. Mm. Y ahora, en el caso de Markov, todas estas condicionales que tienes acá las puedes escribir como condicional de solo dos, digamos, xn dado xn-1. O sea, en el caso de Markov, este de acá, por ejemplo, es probabilidad de xn-1 dado xn-2, etc. O sea, y recuperas tu ecuación. Exactamente. Sí. Simplemente lo quería apuntar como otra forma de llegar a esta ecuación que es posible que a algunos les resulte más sencilla de entender. Sí, 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 buenísimo. ¿Quedaron Pues, claras ambas formas? Digamos, en esencia lo mismo, estamos usando valles de una forma o de la otra, ¿sí? Pero
Buenísimo. Borro esto, Juanma, ¿eh? Dale, dale. Bueno, justamente lo que contó Guillermo recién me da el pie perfecto para lo que voy a hacer ahora, que es esta parte de Markov y más allá, ¿sí? Eh, Fíjense, yo lo que hice fue, o mejor dicho, Guillermo y yo llegamos a lo mismo, pero por caminos inversos, por decir un modo, ¿sí? Yo fui separando a partir del primero hasta llegar al último, y Guillermo fue separando el último hasta llegar al primero, ¿sí? Ambos métodos, tampoco sé si son métodos, ¿no? Pero ambas formas llegan a lo mismo, ¿sí? Sin embargo, eh, digamos, si uno lo hace de una forma o de otra, pareciera que hay como una, no sé si decirlo la flecha del tiempo, pero una tendencia a ordenar los tiempos de cierta manera, ¿sí? Precisamente de esto es lo que voy a hablar ahora, ¿sí? Como dije recién, ¿sí? Cuando yo enuncié o presenté el proceso de Markov, dije que la variable se ve influenciada solamente por la variable contigua, ¿sí? O sea, no aclaré si era la anterior o la posterior, ¿sí? A pesar de que la ecuación 9 la presenté como la variable anterior, yo en realidad no aclaré si era cuál era, ¿sí? Ahora bien, ¿qué nos quieren decir estas ecuaciones, ¿sí? Bueno, la ecuación 9, o sea, cuando digo que depende de la variable anterior, significa que el estado actual del sistema depende solo del estado pasado, ¿sí? Ahora, lo importante, o por lo menos lo que para mí es bastante fascinante, es que en realidad también vale lo recíproco. Es decir, si estamos en el estado actual, podemos saber, o mejor dicho, podemos inferir el estado futuro del sistema. ¿Está bien? Eso, por lo menos a mí me resulta bastante fascinante y va a ser un poquito lo que cuente al final de esto, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, si en vez de concentrarnos en el paso anterior, nos concentramos en el paso siguiente, la probabilidad conjunta la podemos escribir de esta manera, ¿sí? O sea, la probabilidad de que pase XJ, dado que ocurrió, o mejor dicho, dado que va a ocurrir XJ más 1, ¿sí? Y acá medio que este ordenamiento de tiempo no, no. Esto es totalmente general, ¿sí? ¿Y por qué digo que es general? Bueno, porque yo llamé x grandota a la variable, o mejor dicho, al par x, t. Es decir, era el, la probabilidad de que la variable x tome el valor xj a tiempo tj, ¿sí? Sin embargo, el teorema de Bayes en realidad nunca aclara que hay un tiempo o una dirección privilegiada del tiempo, ¿sí? Fíjense que lo que nos dice Bayes es totalmente general en ese aspecto, porque nos dice, o mejor dicho, nos habla de eventos, ¿sí? Para Bayes es lo mismo que ocurra A y después ocurra B, o que ocurra B y después ocurra A. ¿Está bien? ¿Y cómo ven eso fácil? Bueno, porque si nos concentramos en la probabilidad conjunta, es decir, la probabilidad de A y B, entonces la probabilidad condicional la podemos escribir de cualquier de estas dos maneras. ¿Está bien? O sea, la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B es lo mismo que la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. ¿Sí? Entonces, por ahí a priori pareciera que, no sé, haber algún problema, como, pero para, estás haciendo un guess a futuro, una cosa así. Bueno, si se quiere, sí, pero digamos, no es nada loco porque Bayes nos da esto ya. Simplemente lo que estamos haciendo es poner nombres a los eventos A y B bajo una etiqueta que es el tiempo. ¿Está bien? Ahora bien, ¿cómo demuestro que vale la ecuación 20? No lo voy a hacer porque no es parte de la guía, ¿sí? Lo voy a esbozar simplemente un poquito para quienes tengan ganas de hacerlo. Para quien lo quiera hacer, queda como ejercicio. Y es a partir de lo siguiente, ¿sí? Partimos del teorema de Bayes, ¿sí? O sea, la probabilidad total es la probabilidad condicional por la probabilidad de la otra. Es decir, uso la ecuación 21 donde de un lado, ya sea el izquierdo o el derecho, estoy considerando la probabilidad
conjunta A y B. Bueno, la probabilidad de que ocurra x1 y ocurra xn, sabemos que es la probabilidad de que ocurra x1, dado que ocurren x2, xn por la probabilidad de x2, xn, ¿sí? Ahora bien, fíjense que el teorema de Bayes, o sea, la ecuación 21, nos permite intercambiar estos eventos A y B. ¿Está bien? Es decir, si usamos el lado izquierdo, pareciera que A, bajo nuestra noción de tiempo, A está después de B, pero la ecuación nos dice que B también podría ocurrir dado que A va a ocurrir. ¿Sí? O sea, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Básicamente que usando esta ecuación podemos invertir este término de acá y nos queda, en vez de la probabilidad de que ocurra 1, dado los demás, la invierto es, ocurran todos los demás, dado que pasa este de acá. ¿Sí? En ese sentido digo que lo puedo invertir. ¿Mm? La probabilidad conjunta, en este caso, va a ser la probabilidad de que ocurran x1 y x2. ¿Está bien? Acá en el medio lo que hice obviamente fue usar Bayes y simplifiqué las probabilidades estas que nos quedan. ¿Sí? Lo creo simplemente por si tengan que hacer la cuenta explícita. No es nada loco. ¿Cuál es la idea a continuación? Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero para esta probabilidad conjunta x1, x2. Acá me equivoqué ahora. Bueno, la probabilidad condicional de que ocurra x3 y xn, dado que ocurrió x2, nos queda de esta manera, lo que son 24. Entonces, si juntamos todo, fíjense que la probabilidad de que ocurra x1, dado que, y acá entra en juego, ocurrirá, ocurrió, o como sea, x2 hasta xn, solamente nos depende de x1, x2. ¿Está bien? Acá lo que hice fue, para este lado, el lado izquierdo, usé Bayes de vuelta para escribir las probabilidades conjuntas en términos de las anteriores. ¿Está bien? Entonces fíjense que acá lo hice para estos dos tiempos, pero obviamente se generaliza. Pero si estamos en esta noción de que x1 es el primer evento, x2 es el segundo y xn es el último, entonces podemos saber la probabilidad de que ocurra el primer evento, dado que ocurrirá el segundo. ¿Está bien? Y esto es lo que quería demostrar, entre comillas, y es que no está esta noción de ordenamiento temporal en el teorema de Bayes, y eso se refleja en que a Markov le da lo mismo conocer lo que pasa antes o lo que pasará después. ¿Está bien? Bueno, un último dato de color, así que pasa con los procesos de Markov, es lo que voy a anunciar acá así bien grandilocuente, ¿sí? Es lo siguiente. Si observamos al sistema en un tiempo t1 en el estado x1 y en el estado xn tiempo tn, es decir, conocemos el punto final y el punto inicial, pero no conocemos los estados intermedios, un corolario de esto que acabo de contar y lo anterior, es que podemos inferir el camino que siguió el sistema para ir del estado 1 hasta el estado n. ¿Sí? Esto por lo menos a mí me parece bastante fascinante, porque, digamos, es fascinante, ¿no? Digamos, si sabes el estado inicial y el estado final, entonces para un proceso Markov te da un camino posible a seguir, ¿sí? O un posible camino que siguió, depende de cómo lo quieran ver. Pero fíjense que ambas nociones son bastante, no sé si intuitivas, ¿no? Pero no deberían resultar locas, ¿no? Si sabemos el estado inicial y el estado final, no debería ser muy loco saber qué proceso va a seguir o qué proceso siguió nuestro sistema. ¿Sí? ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, no lo voy a mostrar, ¿sí? Porque es más de lo mismo, pero obviamente es usando todas las cosas que hice antes. Y lo que estoy diciendo es, dado que conozco x1 y conozco xn, y quiero conocer el estado xk,
Entonces, fíjense, y acá es lo importante, solo nos van a importar las probabilidades de transición. ¿Y a qué me refiero con las probabilidades de transición? Es la probabilidad de pasar de un estado al otro, ¿sí? Entonces, fíjense el caso en que yo conozco el estado inicial y el final, y quiero ver cuál fue un estado intermedio, y solo uno. Entonces, esa probabilidad se escribe. La probabilidad de que el estado final sea xn, el intermedio xk, y acá nos queda xk, x1. Y dividido por los puntos final e inicial. ¿Sí? Obviamente la generalización para n-1 procesos intermedios es de esta manera. ¿Sí? Es decir, si conozco x1 y xn, y yo quiero saber los estados intermedios, los n-1 estados intermedios, entonces, con las probabilidades de transición, es decir, la probabilidad de que esté en un estado y pasa al otro, eso es lo que llamamos probabilidad de transición, podemos averiguar el camino que siguió o va a seguir nuestro sistema. ¿Y cómo se escribe? Obviamente de la forma habitual en que viene Markov es esta cadena, ¿sí? O sea, xn, xn-1, n-1, n-2, hasta x3, x2, x2, x1, y lo divido de vuelta por los puntos final e inicial. ¿Sí? Esto, si lo quieren, a ver, voy a hacer un dibujito. Dame un segundo. Acá. No. Si conocemos el estado 1 y el estado n, esto es 1 y esto es n, pónganle un poquito de ganas. Lo que nos dice esta última ecuación es que lo que nos importa son las probabilidades de transición intermedias. Es decir, si yo quiero ir de 1 a n o de n a 1, o sea, si yo quiero ir de estado final a inicial, o si yo quiero conocer el estado que siguió, entonces lo que nos importa es la probabilidad de pasar del estado intermedio a pasar acá, y así hasta n, ¿sí? Y lo que nos importa son estas probabilidades de transición, ¿sí? O sea, la probabilidad de pasar acá, la probabilidad de pasar acá, la probabilidad de pasar acá, y así hasta llegar hasta acá. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esta última ecuación. Y eso es lo que me parece importante, importante contar de Markov, ¿sí? Dado que esto va a ser lo último que veamos en la guía de Markov, por darles un poquito más de esto para que les quede para el futuro, el día de mañana. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Obviamente hay un montón de cosas Markov que no estoy diciendo, pero si tienen ganas pueden buscar que hay un montón. ¿Sí? Dejo un poquito ahí. Si tienen dudas, consultan. Si no, pasamos a la otra parte que ya es con la entropía. Bueno, asumo que la no respuesta es quedó claro. Perfecto, gracias Aníbal. Dice sigamos. Bueno, entonces, como dije al principio de todo, la idea ahora es ver qué pasa con no probabilidad y proceso Markov, sino con la entropía y los procesos de Markov. Básicamente vamos a tomar el logaritmo a todo lo que hicimos y ver qué es lo que pasa con la entropía, ¿sí? Acá de vuelta, al principio, voy a hacer un breve repaso o compendio de todas las cosas que ya estuvieron viendo, tanto en la práctica como en la teórica, pero al igual que antes me quiero concentrar más que nada en el tema notación, que me parece que, por lo menos lo que yo sentí, es que mucha de esta guía es simplemente notación, ¿sí? O sea, así como pasó el subíndice en la probabilidad P sub n, con la entropía les va a pasar un montón de veces que por ahí van a ver notación que es redundante o que no entienden qué es. Entonces, más que nada, esta primera parte introductoria es ponernos de acuerdo en qué vamos a hablar. Y después sí ya voy a hacer el ejercicio 5 y con eso ya estaríamos terminando
las notas. Entonces, bueno, para arrancar, ¿sí? Si recuerdan, y si no recuerdan, la presento de vuelta. La entropía en términos de información la habíamos definido de esta manera, ¿sí? Es la sumatoria, o menos la sumatoria, ¿sí? Desde R igual 1 hasta Mn, de la probabilidad por el logaritmo de la probabilidad, no es nada loco. Acá la probabilidad, P sub R es la probabilidad del mensaje R, y la primera pregunta que surge es, ok, ¿qué es R? Obviamente R es los caracteres que estamos considerando, ¿sí? Yo por ahora lo aclaro, de última, no pasa nada, ¿no? Estoy dando por sabido que se acuerdan las cosas anteriores, ¿sí? O sea, la entropía en la información se presenta eh, en términos de, mejor dicho, lo anunció Shannon, no me acuerdo en qué año, pero para, para tratar de encontrar, digamos, una forma eficiente de transmitir mensajes sin que se descubran, por decirlo de un modo, ¿sí? Esos mensajes los transmitían de acuerdo a una fuente que emitía dichos mensajes, y los mensajes tenían cierta longitud, ¿sí? Para Shannon y para lo que vamos a considerar en esta guía, vamos a considerar que son m mensajes de longitud n, ¿sí? Entonces, cuando decimos S sub n, es la entropía asociada a los n caracteres. Y la sumatoria va desde el primer carácter hasta todos los caracteres que tengamos, ¿sí? La probabilidad va a ser la probabilidad del mensaje S. Y acá fíjense que ya me olvidé el subíndice. Este sub n, cuando yo voy a hablar de probabilidad, me lo voy a olvidar, ¿sí? ¿Por qué me lo voy a olvidar? Por la misma situación que conté recién. Es redundante poner el subíndice, dado que R va a ser el carácter, digamos, vamos a considerar n caracteres. ¿Está bien? Esta notación, por lo menos, es una notación comprimida que está bien para presentar, pero por lo menos a mí me confunde bastante, y más que nada a la hora de hacer las cuentas, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer va a ser cambiar esta notación, o mejor dicho, reformular esta notación un poco mejor. Acá, antes de presentar la notación, acuérdense, la entropía por carácter la definimos como el cociente de esta entropía sobre n cuando n va a infinito, ¿sí? Es decir, si en vez de ver la entropía de todo mensaje, queremos ver la entropía de cada carácter, tenemos que hacer esto. Estas dos cosas van a ser las que tengamos que usar a lo largo de la guía. ¿Está bien? Pero bueno, primero de todo, esto que decía la notación. Por lo menos a mí me pasó, cuando la cursé y ahora también cuando la preparé, que esta notación, la de la entropía de R igual 1 hasta M, N y P sub n, me parecía poco feliz porque como no me quedaba claro dónde están metidos los caracteres, o sea, dónde está metido X1, X2, Xn, M sub n, ¿qué sería? Porque yo digo, mando M mensajes de longitud n, ¿está bien? Pero Mn, ¿qué es? ¿Es M a la n? ¿Es n a la m? Bueno, todas estas cosas me parece que hay una notación un poco más clara, tal vez un poquito más larga, pero es un poco más clara, por lo menos se va a entender, y es la siguiente, ¿sí? Como vimos recién, los mensajes tienen n caracteres, ¿está bien? Y vemos que R es la suma sobre los caracteres. Entonces, lo que voy a decir es que los caracteres que voy a llamar x1 hasta xn van a recorrer justamente esos, o mejor dicho, cada mensaje va a recorrer todos los caracteres. Entonces, si yo sumo desde R igual 1 hasta Mn, que en esencia lo que estoy diciendo es sumo sobre todos los caracteres de mis mensajes, lo que puedo hacer es sumar sobre todos los caracteres. ¿Está bien? Esto me parece que es mucho más intuitivo, porque la probabilidad también pasa lo mismo. Hablar de la probabilidad de todo el mensaje, en el sentido de R, digamos, me parece que es más claro hablar de la probabilidad de los caracteres x1, x2, xn. ¿Sí? ¿Y por qué digo que es un poco más claro? Bueno,
por los siguientes ejemplos, ¿sí? Imagínense que yo quiero transmitir un mensaje donde tenemos 1 y 2 caracteres, ¿sí? Para el primer mensaje voy a mandar el carácter A, es decir, es un mensaje donde estoy gritando, y el segundo carácter voy a mandar, no sé, A y H. ¿Cómo resultan las entropías en estos casos? Bueno, la entropía asociada a un mensaje donde mandamos un solo carácter, o sea, los mensajes se emiten con un solo carácter, es la suma de la probabilidad de que ese carácter salga, digamos, por el logaritmo de esa probabilidad. ¿Qué pasa cuando tenemos los dos caracteres? Bueno, la entropía para dos caracteres va a ser lo mismo, solo que ahora un carácter, vamos a tener dos caracteres, x1 y x2. En este sentido, me parece que es un poquito más claro, porque si decimos, no sé, la probabilidad a un solo tiempo, que es lo que veníamos diciendo antes, o en este caso que ya nos olvidamos del tiempo, la probabilidad de un evento, que en este caso lo denotamos como x1, va a ser la entropía 1. La probabilidad para estos dos eventos, que en este caso son caracteres, va a ser la entropía 2. Así obviamente vamos a poder generalizar. ¿Sí? La entropía n va a ser tener n caracteres. Y acá una pequeña aclaración. ¿Sí? Fíjense que las sumatorias van hasta m. ¿Sí? O sea, considero la suma es de 1 hasta m. Entonces, esta notación compacta, desde R1 hasta Mn, si quieren es como un vector, o sea, es como que están sumando vectores, donde cada vector va desde 1 hasta m. ¿Está bien? Entonces, por eso, por lo menos para mí, es que queda un poquito más claro esta segunda notación que presenté. Es como que estamos desglosando el problema, no en mensajes, sino en caracteres, ¿sí? Y es importante porque en todos los archivos de la guía hablamos más que nada de caracteres, no de los mensajes en sí. Ahora bien, hay un par de cosas importantes que por eso también en parte hice esta separación. Son estas dos de acá. Por un lado, el subíndice de la probabilidad, como vimos antes, dice, o mejor dicho, nos habla de la cantidad de caracteres, o sea, x1, x2. ¿Está bien? Esto es, P1 es la probabilidad de este carácter x1 y P2 es la probabilidad de tener x1, x2 también, ¿sí? Esto, como dije antes, va a ser redundante y entonces lo voy a borrar de acá. Entonces, de ahora más la probabilidad, por ejemplo, para un carácter lo voy a anotar como P y entre paréntesis va a haber solo un argumento y la probabilidad para dos caracteres, me voy a olvidar del subíndice 2, pero se va a dar por entendido porque vamos a tener dos argumentos en la probabilidad. Otra cosa importante, y esto va a ser lo más importante que van a tener que tener en cuenta, es que el símbolo de la entropía, o sea, la entropía que denotamos S1, S2 o S lo que sea, en este caso no es redundante, pero sí hay que tener en cuenta eh, una sutileza, ¿sí? Es la siguiente. Fíjense que en general la entropía S sub K, como se llama acá, es la entropía asociada a un mensaje de K caracteres. Es decir, S1 es la entropía a un mensaje de un carácter, como vimos acá, y S2 es la entropía asociada a mensajes de dos caracteres. ¿Qué es lo importante de todo esto? Bueno, a la entropía no le va a importar digamos, qué caracteres son, sino solo la cantidad de caracteres. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a la entropía no le importa si, por ejemplo, yo a este carácter lo llamo x1, x2 o lo que sea, sino que me va a importar solamente que haya dos. Fíjense que la entropía acá nos dice 2, no es que nos dice 2, 1, 2. Esto quiere decir, si por ejemplo yo llamo en vez de x1, x2, xy, xj, la entropía también va a seguir siendo ese 2. ¿Está bien? Acá puse el caso para tres variables, por ejemplo.
Si por ejemplo S3 es la probabilidad x1, x2, x3, con el logaritmo también, a la entropía le va a dar lo mismo si yo a estas variables o caracteres los llamo x1, x2, x3 o xy, xj, xk. Va a seguir siendo S3. ¿Está bien? Y esto es importante, o mejor dicho, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Es por lo que había dicho al principio de todo. Es por el tema de que la probabilidad es invariante, digámosle, frente a permutaciones. ¿Está bien? Es por eso que si yo permuto a uno de estos índices, no debería cambiarme, ¿sí? Es como una consecuencia de esa propiedad. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque cuando marginalicemos estas probabilidades, o mejor dicho, para llegar a las entropías, vamos a tener que sumar o integrar, pero en este caso sumar, van a haber variables que no necesariamente van a entrar en juego. Entonces, esas variables no las podemos desprender y las hacemos mediante la marginalización. Entonces, por ejemplo, si tenemos Sn, en este caso, si a priori pareciera ser un Sn, vemos que dentro del logaritmo tenemos xy, xj y xk. Entonces, todas estas variables, x1, xn, hay algunas que no me van a entrar en el juego y por lo tanto las puedo marginalizar. ¿Qué me refiero con marginalizar? Bueno, me refiero a integrar sobre esas variables y solo me quedo con las sumatorias de estas tres variables i, j y k. Entonces, fíjense que lo que nos importa de la entropía, como dije recién, es la cantidad de variables, pero más aún, esa cantidad en general va a venir dada por lo que suceda adentro del logaritmo. ¿A qué me refiero con adentro del logaritmo? Fíjense que acá el logaritmo tenemos p de xy, xj, xk, y acá pareciera que tenemos una probabilidad x1, xn, entonces por E a priori digamos, ok, esto es Sn. Bueno, no necesariamente. ¿Por qué no? Justamente porque tenemos variables que son, tenemos variables que se pueden marginalizar, digámosle, que son todas las que no son xy, xj y xk. Ahora bien, una pequeña aclaración. ¿Por qué digo en general dentro del logaritmo? Bueno, es cierto que en realidad no necesariamente va a pasar esto de que tengamos que marginalizar sobre las cosas que no estén adentro del logaritmo. Pero en general fíjense que las probabilidades vamos a considerar que son o bien aleatorias, que es el orden 1 que contamos recién, o bien de Markov. Después lo van a tener que generalizar y van a tener que ver en cada caso. Pero en general lo que hacemos con la probabilidad conjunta es separarlas como multiplicación de probabilidades, que puede ser probabilidad de x1 o probabilidad a dos tiempos, etc. ¿Sí? Entonces, en general, esta probabilidad x1, xn va a seguir quedando como probabilidades multiplicadas. Pero como adentro del logaritmo tenemos multiplicación, el logaritmo en general lo vamos a poder separar como una sumatoria. Entonces, por eso digo que en general, sí, pero tómenlo con pinzas, vamos a marginalizar sobre las cosas que no estén en el logaritmo. Obviamente esto va a depender de cómo hagan el ejercicio ustedes, ¿sí? Yo acá voy a presentar una forma de hacer los ejercicios, pero va a haber otras formas que por ahí se les ocurran a ustedes, ¿sí? Pero bueno, lo aclaro porque ahora en adelante voy a usar esto que conté recién, ¿sí? Bueno, a ver, esto creo que fue lo que conté recién. Y es lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, que esto me parece que se lo pide la guía, y es, calculemos cómo es la entropía de un mensaje. O sea, la entropía es n, pero en donde la probabilidad es un proceso aleatorio. Es decir, nos va a importar solamente la probabilidad a un solo, entre comillas, tiempo, y no a dos tiempos, tres tiempos, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si consideramos la probabilidad conjunta x1, xn, si el proceso es completamente aleatorio, sé que es el orden 1, las probabilidades se pueden multiplicar. Si las probabilidades van a ser de Markov, por ejemplo, que va a ser el caso que voy a resolver ahora, las probabilidades van a depender de acuerdo a la ecuación que resolvimos recién, que es
x1 por la probabilidad de x1 dado x2, x2 dado x3, así, etc. ¿Sí? Pero empecemos por el caso más sencillo que es este. Entonces tenemos esta probabilidad y queremos ver cómo se escribe la entropía S sub n. ¿Está bien? Las cuentas se las voy a dejar para que hagan ustedes porque es parte de las cosas que tienen que hacer para entregar, ¿sí? Acá simplemente voy a dar un argumento de por qué tenemos que llegar al resultado, que obviamente no es un resultado nada loco, me parece que es un resultado que todo el mundo esperaba, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la idea acá? Bueno, como las probabilidades son independientes, ¿sí? O sea, es decir, las probabilidades se multiplican, entonces la entropía sabemos que no depende del carácter que estamos viendo, sino solo de la cantidad de caracteres que tenemos. Entonces, a multiplicar probabilidades, es decir, px1, px2, pxn, y como vimos recién, el logaritmo se va a separar en esas sumas, entonces vamos a tener n términos que son de la pinta p de x1 por el log de x1 más p de x2 por el log de x2 más p de x3, log de x3 y así. ¿Está bien? ¿Cuántos términos tenemos? Tenemos n términos. ¿Qué son cada uno de esos términos? Obviamente son S sub 1, porque como vimos recién y ya les martillé el cerebro, la entropía no le importa el carácter, sino solo la cantidad. Y entonces tenemos uno solo. Entonces, en este caso sencillo, la entropía, en el caso en que las probabilidades sean independientes, es n veces la entropía de uno solo. ¿Sí? Esto no es nada, me parece que no es nada loco y que es un resultado que a priori se podría haber dicho de una, ¿no? Las cuentas explícitas las tienen que hacer ustedes, es el punto A del ejercicio 5, que ahora vamos a leer, porque en la parte B es hacer lo mismo, pero cuando el caso es un proceso de Markov. Es decir, las probabilidades ahora no son una sola variable, sino que vamos a tener dos variables, ¿sí? Entonces, vamos a leer el problema 5 y vamos a hacer este ítem que es análogo a esto, pero para el caso Markovia. ¿Alguna duda hasta acá? Perdón si me trabé con los índices, son un montón, ¿sí? Pero si no quedó claro, avísame, ¿sí? Le dejo un segundito a ver si hay dudas. Ok, bueno. Sigo entonces, ¿sí? Cualquier cita al final pueden consultar, no hay problema. Antes, para que no se asusten, ¿sí? El ejercicio 5 es bastante largo el enunciado, pero más que nada es porque es para entender en dónde estamos parados, ¿sí? Vamos a leerlo todo, tratar de entender lo que nos dice. Y por ahí acá va a quedar un poquito más claro por qué hice la separación esta en las sumatorias y demás, ¿sí? Y por qué los nombres también de las probabilidades, etc. Bueno, el problema comienza, al igual que comienza lo que conté recién, y es suponer que tenemos una fuente que emite mensajes con un número arbitrario de caracteres. La entropía asociada a esos mensajes que van a tener longitud n es esta entropía de acá, que es la que yo presenté recién, y la suma se extiende hasta los n mensajes que tienen longitud n. La probabilidad es la probabilidad de mensaje R y a su vez definen la entropía por carácter, como les presenté yo también, ¿sí? Voy a leer todo esto simplemente para que entiendan por dónde viene la mano y después ya nos ponemos con el ejercicio en sí. Como dice acá, ¿sí? Los siguientes ítems analizan lo que sucede cuando la probabilidad de cada carácter depende de un número finito de caracteres inmediatos, ¿sí? El caso que mostró recién es el caso en donde los caracteres son independientes, entonces no depende de ningún carácter anterior. Y el siguiente paso es cuando el carácter depende de uno anterior, ¿sí? En el caso de Markov. Si obviamente esto lo van a tener que generalizar para n caracteres, pero así como para el que tenga ganas. Si van al paper de Shannon que subió Guillem, Shannon lo hace para 1, para 2 y también para 3. ¿Sí? Así que si tienen ganas de ver qué pasa para 3, también lo pueden hacer. Pero bueno, esto no viene al caso. Nosotros vamos a hacer 1, 2, n. Entonces, bueno.
Como dice acá, el caso más simple es cuando no tenemos correlaciones, que fue lo que mostramos recién, y ya saben el resultado, que es n veces la entropía S1. El siguiente paso es cuando la probabilidad depende del anterior, que va a ser lo que vamos a hacer ahora. ¿Y por qué es importante o dónde entra en relevancia estas cosas? Bueno, acá da un ejemplo que para mí está muy bueno, y es qué pasa con las probabilidades, por ejemplo, que esto después se puede traducir en entropía, cuando queremos transmitir un mensaje, dado que conocemos ciertas cosas. ¿Está bien? El caso más sencillo de dependencia de caracteres, como vemos, es cuando son independientes. El siguiente caso es cuando dependen de dos, o sea, un carácter y uno anterior. Y esto se generaliza para n caracteres. Y por ejemplo, si queremos ver la probabilidad de que suceda O, dado que mandamos un mensaje en donde ocurrió E, N, T, R, O, P, I, va a ser prácticamente cero, ¿no? Si mandamos un mensaje que es entropía, yo esperaría que la última letra sea una A y no una O, entonces por eso la probabilidad es prácticamente cero. ¿Está bien? Lo mismo pasa si mandamos un mensaje que es Fokker, guión, bueno, esperaría que la siguiente palabra sea Planck, por ejemplo, y por eso se da con probabilidad prácticamente 1. ¿Está bien? Esto de acá después se traduce en entropía, pero es un ejemplo sencillo de en dónde estamos situados, ¿sí? La idea en general va a ser, quiero transmitir un mensaje con estas letras, por ejemplo, Fokker, y quiero ver cuál es la probabilidad, o mejor dicho, la entropía, de que obtener otras letras que sean acorde o no a los mensajes que yo mandé. En el caso de entropía o, la probabilidad no tiene mucho sentido, pero la probabilidad de Fokker y Planck, ahí sí va a tener un poquito más de sentido. Ahora, volviendo al problema en sí, dejando este ejemplo de lado, vamos a hablar un poquito de este tema de la notación, y es lo siguiente. Tenemos un mensaje que tiene n caracteres, entonces eso, como dije recién, va a ser como un vector, o mejor dicho, una n dupla, que la vamos a notar como x1, x2, xn, en donde el índice de cada xi, o sea, x1, x2, xn, cada numerito, es la posición que ocupa dentro del mensaje. Cada uno de estos xi se elige entre un conjunto de m símbolos distintos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como explicó Guillem en la clase pasada, si tenemos un mensaje, o mejor dicho, cada uno de estos xi es la posición que ocupa dentro del mensaje, y cada uno de estos xi lo elegimos entre un conjunto de m símbolos. ¿Qué serían los símbolos? Bueno, por ejemplo, el abecedario. ¿Está bien? Entonces, cada uno de estos xi obviamente va a recorrer la letra A hasta la Z. Eso sería más o menos la idea. Acá acá explica lo que decía recién de la entropía, de por qué no le importa qué carácter es, sino solamente la cantidad. Porque se asume siempre que el proceso es homogéneo, entonces la probabilidad de encontrar un grupo de n caracteres dentro del mensaje no depende de en qué parte del mensaje estemos. Entonces, si yo estoy en el primer espacio, digámosle, y quiero ver la A, es lo mismo si yo voy a estar en el segundo espacio, o si yo estoy en el primer espacio, perdón, y quiero ver la letra A, y en el segundo espacio, o sea, el espacio siguiente, la letra B, es lo mismo si estoy en el espacio 3 y 4, o en el espacio 5 y 6, etc. ¿Está bien? Eso es digamos, un poco explicado con palabras, porque a la entropía no le importa la posición en donde estemos, x1, x2, xn, sino solamente la cantidad que tengamos. Bueno, acá como aclara, dice, bueno, el índice sub i, o sea, el índice de cada sumatoria, se usa para señalar la posición en que aparece un dado carácter dentro de un número de caracteres consecutivos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en este caso sí es importante notar que la probabilidad de que en el primer espacio haya un A y en el segundo haya un B, no va a ser lo mismo de que en el primer espacio haya un A y en el tercero haya un B, o en el quinto haya un B, y etc. ¿Está bien? Bueno, esto fue un enunciado súper largo, ¿sí? Todo para tratar de entender lo que nos pide el problema. El tema es, como expliqué recién,
es estudiar el caso donde los caracteres no están correlacionados y escribir Sn en términos de S1. ¿Sí? Eso fue lo que acabo de mostrar. Las cuentas ya un poquito más claras las tienen que hacer ustedes, pero bueno, ya saben el resultado. ¿Sí? El segundo ejercicio es, ok, vayamos un poquito más allá y consideremos que ahora los caracteres sí están correlacionados y veamos el caso más sencillo de esta correlación. ¿Cuál es esta correlación? Va a ser un proceso de Markov. Entonces, como vimos recién, vamos a considerar que los caracteres van a estar ligados solamente por el anterior. Entonces, de acuerdo al ejercicio 1 que acabamos de hacer, un proceso Markov, o mejor dicho, la probabilidad de Markov, la podemos escribir en términos de x, en su momento dice xt, y la probabilidad x1, x2. ¿Está bien? Es decir, cualquier proceso Markov lo podemos escribir, como mostramos recién, en términos de la probabilidad de un evento, x1, y la probabilidad de dos eventos, x1, x2, o dado x2, x1, etc. ¿Sí? La idea, obviamente, va a ser escribir Sn en términos de S2, S1, y ver cuánto vale esta entropía por carácter. Esto es todo el enunciado. Vamos a hacer las cuentas ahora. ¿Hay algo que no se haya entendido del enunciado? Digamos, es bastante sencillo el enunciado, pero bastante largo. Por eso quería detener un poco a leerlo y entender un poquito por dónde venía el asunto. Si no hay dudas, lo explico ahora igual y ya termino, ¿sí? Pero para que no se sientan perdidos cuando explico. Bien. Bueno, como se pueden imaginar, las ideas son siempre las mismas, lo que cambia son las cuentas, ¿sí? Se van a complicar un poquito más o un poquito menos de acuerdo al caso en donde estemos parados. El caso sencillo no representó, o mejor dicho, no presentó mayores complicaciones porque son independientes, entonces no había mucho más para decir. Ahora, el caso en el proceso sea de Markov, fíjense que las probabilidades las podemos escribir de esta manera, ¿sí? En este caso la escribí un poquito más compacta para que no andar arrastrando todo, ¿sí? Entonces, en la entropía vamos a tener una probabilidad que se multiplica de esta manera y un logaritmo que también se multiplica, es decir, cuando tomamos el logaritmo se va a sumar. Entonces la entropía S sub n la vamos a escribir de esta manera acá. Fíjense que lo que hice acá fue escribir la probabilidad total, o sea, la conjunta x1, xn, pero el logaritmo sí lo separé. Yo hice esto por lo que les expliqué recién, ¿sí? Obviamente la idea va a ser marginalizar estas cosas y ver que obtenemos S2 y S1, como dice el problema. Y lo que hago es marginalizar sobre las cosas que no están en el logaritmo. ¿Está bien? Obviamente se puede encarar de otra forma este problema, que voy a dejar para que lo piensen ustedes, pero el resultado obviamente va a ser el mismo, ¿sí? Ahora bien, volviendo a la definición de entropía, fíjense que la misma está definida en términos de las probabilidades conjuntas, no en términos de las condicionales, ¿sí? Es decir, la entropía, S sub 2, S sub 1, S sub n, es P logaritmo de P. En donde ese P puede ser P de x1, o P de x1 y x2, o P de x1, x2 y x3, y así, etc. Pero no es la probabilidad condicional, por ejemplo, P de x1 dado x2, y así. Entonces, lo primero que debemos hacer es tratar de reescribir esta probabilidad condicional en términos de la probabilidad conjunta para ver qué entropía nos aparece. Bueno, eso es bastante inmediato y sale usando el teorema de Bayes. Y decimos que la probabilidad conjunta xi menos 1 sobre la probabilidad acá, la probabilidad xi menos 1, eso es la probabilidad condicional, ¿sí? Acá lo que hice fue separar el logaritmo con la resta porque este está dividiendo. Y si llegamos a esta ecuación de acá que no es nada wow, ¿sí? La idea ahora es ver qué son cada uno de estos términos. ¿Está bien? Acá una pequeña aclaración, ¿sí? Por las dudas, por si les confundo. Fíjense que yo acá, o mejor dicho, tenemos dos sumatorias. Por un lado, esta sumatoria es sobre los caracteres, x1, xn. Esta sumatoria aparece simplemente porque yo separé el logaritmo y los logaritmos tienen una sumatoria.
¿Está bien? Obviamente, como en toda la física más o menos vale Fubini, entonces podemos intercambiar esto, ¿sí? Pero no se equivoquen estas sumatorias porque corren sobre cosas distintas, ¿sí? Esas cosas tengan cuidado. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando veamos qué son cada uno de estos términos, eso va a ser importante que lo tengan en mente para no confundirse. Vamos primero que todo a ver quién es este segundo término, que es, bueno, vamos a probar el más sencillo que aparece acá, ¿sí? Bueno, este primer término es la probabilidad conjunta x1, xn, pero dentro del logaritmo yo solo tengo una sola variable, que es x1. Entonces, lo que hacemos acá es obviamente marginalizar sobre todas las variables que no sean x1. Obviamente, como vimos recién y ya lo instalé del cerebro, si yo llamo x1, xn o xy es lo mismo en términos de entropía. Entonces, cuando yo marginalizo, llegamos a la probabilidad de x1 por el logaritmo de x1, y eso por lo que estuvimos viendo recién es S1. ¿Sí? Vamos al siguiente caso. ¿Qué sucede con este primer término que figura acá? Bueno, fíjense que este término de acá es la suma de todos estos logaritmos que vamos a tener y la suma de todos los caracteres de la probabilidad conjunta por el logaritmo de estas dos variables. ¿Y por qué remarco 2? Obviamente porque esto va a ser un S2. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, obviamente vamos a marginalizar sobre todas las cosas que no son xy ni xy menos 1. Entonces, toda la sumatoria de estos caracteres se reducen a la sumatoria sobre los caracteres xy y xy menos 1. ¿Está bien? Esto, por definición, es una S2, pero nos queda colgada esta sumatoria que venía de la sumatoria de los logaritmos. Como la sumatoria va desde 2 hasta n, entonces, ¿cuántos términos tenemos de esa pinta? Tenemos n menos 1 términos que son de la pinta de S2. ¿Sí? Acá, como dije recién, yo lo hice así, pero obviamente si ustedes quieren separar las probabilidades e ir agrupando cada logaritmo, lo pueden hacer. Y van a ver que tienen n menos 1 términos que son de la pinta p, x, y, xj, logaritmo de x, y, xj. ¿Está bien? Acá le hice una forma un poquito más comprimida. Bueno, ¿cuál es el último término que nos resta? Es este término de acá que viene de la división del teorema de Bayes, ¿sí? Que es el logaritmo de p de x y menos 1. Bueno, obviamente este término también va a ser un S1 porque tenemos el logaritmo de una sola variable, solo que ahora, al igual que antes, vamos a tener n menos 1 términos. ¿Sí? En este caso aparece el menos porque acuérdense que la entropía se define con el menos logaritmo de todo eso. ¿Sí? Parece tonto, pero van a ver que se confunden más de lo habitual tal vez. Bueno, juntamos estos tres resultados y obtenemos que la entropía para el caso en donde el proceso es de Markov se escribe como n-1 veces la diferencia entre la entropía 2 menos la entropía 1 más la entropía de 1. Esto lo reescribo de esta manera simplemente para cuando tomemos el límite que sea más evidente, ¿sí? Pero fíjense que cuando el proceso es de Markov, la entropía nos queda de esta manera. Es decir, n-1 veces la entropía de esta cadena, ¿sí? En el sentido de que la cadena nos ligaba un carácter con el anterior, y esta entropía de un carácter, que es esa entropía que nos había quedado colgada, que sería el que viene del término p de x1. ¿Sí? Obviamente la entropía por carácter se calcula más que sencillo, y nos queda la diferencia entre estas entropías. ¿Está bien? Entonces, resumiendo, vimos que tenemos la entropía en el caso en donde los caracteres son, las probabilidades son independientes, es n veces la entropía de uno solo. En el caso en donde tenemos una correlación de a pares, esta entropía ahora va a venir dada por n-1 veces esta diferencia entre entropías, más esta entropía que había quedado colgada. La pregunta siguiente es, ok, ¿qué pasa si queremos generalizar esto
cuando tenemos n correlaciones, ¿sí? De esto trata el problema C. C y D en realidad. Sí, primero les pido que escriban la probabilidad y después que la calculen, ¿sí? Esto lo que nos dicen es, ok, en analogía con los procesos de Markov, ¿sí? Escribir cualquier probabilidad conjunta de n caracteres, ¿sí? En este caso es la probabilidad de que ocurra x2 dado que ocurre x1, es el Markov habitual, en el sentido que depende solo de uno solo. Si ahora damos libertad para que dependa de dos cosas anteriores, entonces la probabilidad de x3 va a depender de x1 y x2, y así se generaliza para xn. ¿Está bien? La generalización, en este sentido, viene en el ítem D, y es escribir la entropía asociada a esta probabilidad que tienen que hallar en el ítem C. Ese resultado se los voy a dar porque es una generalización que se obtiene siguiendo estas mismas cuentas, y es que la entropía, cuando tenemos este ligue entre n caracteres, es n menos n veces, n chiquita es la cantidad de caracteres que estamos ligados, la probabilidad de Sn más 1 menos Sn más Sn. Es decir, si tenemos n chiquita igual 1, vemos que recuperamos el caso este de acá, ¿sí? N menos 1 por S2 menos S1 más S1. En el caso en que n sea 0, es decir, no hay correlación entre caracteres, es decir, las probabilidades son independientes, también se reduce al caso n por S1, pero obviamente la entropía de 0, o sea, S sub 0, es 0. Se define 0 porque, digamos, no tiene sentido preguntar si cuál es esa entropía. Entonces, esta generalización es el resultado que ustedes tienen que llegar en el ítem D, y las cuentas que van a tener que hacer van a ser siempre de este estilo, ¿sí? Van a tener que remangarse un poquito más, darse un poquito más de maña, pero las cosas que traté de remarcar acá, ¿sí? Que son que a la entropía no le importa qué carácter son, sino solo la cantidad y todas esas cosas, son lo que van a tener que usar a lo largo de este ejercicio y en general en toda la vida. ¿Está bien? Con esto terminamos esta clase, y si hay dudas o algo que no se haya entendido, pregunten. Entiendo que fue una clase densa con muchas ecuaciones, muchos índices, y pido perdón si me confundí en algún lado, pero eh, si me dan cuenta que muchos índices confunden al hablar. ¿Qué tal, Juanma? Yo entré tarde, pero te seguí en esto último. Buenísimo. Buenísimo. Ahí Nico dice gracias por la clase, viene en PDF. Bueno, me alegro. Espero que les sirva porque van a ver, las cuentas son totalmente análogas, ¿sí? Obviamente cuando tienen generalizaciones va a ser más complicado, pero todas las cuentas las van a poder ser casi calcadas. Bien, saludos Julián para vos también. Si no hay más dudas, dejo de grabar, ¿sí? Bien, saludos Augusto, ahí también dice. Bueno, dejo de grabar entonces y nos quedamos acá respondiendo consultas.